Hola, buenos días. Este es el segundo video de nuestro curso de CSS, donde vamos a ver tres conceptos súper importantes: modelo de caja, selectores especiales y especificidad. Entonces, modelo de caja. ¿Qué es el modelo de caja? Es un modelo que define cajas rectangulares, incluyendo sus rellenos y márgenes, que son generadas para los elementos y que se disponen de acuerdo al modelo de formato visual. Entonces enfoquémonos primero en esta imagen que tenemos al centro, que es como el modelo de caja, tal cual como es. Entonces, ¿de qué se compone el modelo de caja? Tiene un margin, que es el naranja, color naranja claro, un borde negro, un padding verde claro y un contenedor azul. Se representan en esos colores en el inspector. El element content, como lo vemos en esta imagen inicial, está compuesto por el ancho y el alto. El modelo de caja tiene cuatro direcciones cardinales importantes: top arriba, right derecha, bottom abajo y left izquierda. Entonces esto se mueve de acuerdo a las manecillas del reloj: top, right, bottom, left, en dirección de las manecillas del reloj. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, en el caso en que yo quiera ponerle un tamaño diferente a cada lado de mi caja, aquí está representado un ejemplo: padding 10px, 20px, 40px y 5px. ¿Qué significa eso? ¿Cómo aprendo yo a leer esto? 10px arriba, 20px right a un lado, 40px bottom abajo y 5px right a la izquierda. Es otra manera de hacerlo, por ejemplo, cuando yo no quiero que cada lado tenga un tamaño específico, sino que, por ejemplo, quiero un tamaño para arriba y para abajo y otro para los lados, se hace de esta manera: 10px espacio 20px. Pero ¿cómo sé yo? A mí a veces también hasta se me olvida. ¿Cómo sé yo cuál es cuál? Por las mismas direcciones que les comento, que a mí esto me ha recordado. Entonces, ¿por qué el primero es top y bottom? Porque empieza siempre por el primero. Entonces el primero que yo ponga es top, arriba y abajo, y el segundo que yo ponga es derecha, izquierda, right, left. Otra manera es poniendo padding de SPX, poniendo una sola dirección, y esto aplica como en el ejemplo que tenemos acá: pone 10 arriba, 10 right, 10 bottom y 10 left. ¿Vale? CSS tiene propiedades para especificar el margen para cada lado del elemento, de los elementos. Por ejemplo, cuando yo no me sirve ninguno de estos casos, sino que yo quiero poner solo margin arriba, o solo margin a un lado, o solo margin abajo, entonces CSS tiene estas propiedades. Yo puedo poner margin-medio top y poner arriba un tamaño, margin-medio bottom, y así pues para el resto de las direcciones. Auto es cuando el navegador calcula por defecto el tamaño. La longitud, cuando yo pongo px, em, etc. Luego vamos a ver las longitudes, las unidades de medida. Y porcentaje específicamente se ajusta de acuerdo al ancho del elemento que lo contiene. En el modelo de caja, la propiedad box sizing es supremamente importante. A mí, por ejemplo, me ha salvado mucho la vida. ¿En qué sentido? Primero vamos a ver qué es el box sizing, ya le voy a explicar con ejemplos prácticos para qué sirve esto. La propiedad box sizing indica cómo se calcula el ancho y el alto de las etiquetas de la etiqueta correspondiente, y tiene dos valores: content box y border box. Content box es el ancho y el alto se calculan teniendo en cuenta que solo el contenido, sin incluir border y padding. Y border box, el ancho y el alto se calculan teniendo en cuenta el contenido y también el border y el padding. Entonces aquí tenemos visualmente estos ejemplos. Estas dos cajas tienen un ancho de 250 px. En el ejemplo de content box, que es como el tamaño, o digamos que el box sizing que tiene por defecto todas las cajas. Por ejemplo, cuando yo pongo un margin o un padding, no, margin no, porque margin, como es de la caja hacia afuera, no aplica en este caso. Valga la pena aclarar, volvemos al punto anterior, de que margin es del borde de la caja hacia afuera y padding es del borde de la caja hacia adentro. Entonces el elemento como tal, o el div o el section, es esto.
del borde oscuro hacia adentro. Volviendo al box sizing. Entonces, el que tiene por defecto cuando yo maqueteo sin cambiar el box sizing es Content Box. Que yo tengo una caja de 250 px, pero resulta que le pongo 10 de padding, entonces se me desajusta la maquetación. Puede pasar esto, se me cambian, se me amplían, se me suman al tamaño, entonces ya por ejemplo mi caja no vale 250, sino que vale 10 de este lado y 10 de este lado, perdón, vale 270. El box sizing me ayuda al poner yo box sizing border box que se recalculen y mi caja siga valiendo 250, pero incluye pues el margen adentro y el borde. Vamos a ver un ejemplo de esto en el navegador. Antes de demostrar el ejemplo, quiero como que empecemos a ver los beneficios o cómo usar el inspector como nuestra mano derecha en la maquetación. En la parte superior izquierda, en este cuadrito con una flecha, al seleccionarlo podemos ver todo el modelo de caja. Déjame, yo recojo esto. Podemos ver todo el modelo de caja en nuestra maquetación. Entonces, si ven, al yo seleccionar un elemento me sale naranjita, que es el margin, el contenido, que es azul, el padding, que es el verde, y así. Puedo ver visualmente la maquetación y esto ayuda muchísimo al momento de hacerlo. Entonces, al yo seleccionar un elemento, aquí me va a salir el HTML y me va a salir las clases que tiene, las clases que hereda. Por ejemplo, aquí está heredando del body, la fuente. ¿Sí ven? Entonces, una manera súper chévere de inspeccionar los elementos y saber qué me aplica tal cosa y qué clase me está aplicando. El inspector me deja habilitar y deshabilitar lo que está aquí. Hay unos que no lo permite. Entonces, ¿cómo sé yo que este Font Family pues es el que se está aplicando en todo mi proyecto? Pues al deshabilitarlo ven que se cambia absolutamente todo. La letra de mi componente es porque está heredando del padre body pues el Font Family. Es una manera súper chévere de encontrar que se está aplicando. En el inspector, esta parte de element.style, por ejemplo, si yo quiero saber que el que seleccioné es, y como probar aquí estilos, si yo quiero, para no tener que ir a mi componente o a mi proyecto Angular y esperar a que cargue y luego venir acá a ver cómo se ve eso, pues quita tiempo. Yo puedo maquetear directamente en el inspector, y en este caso, por ejemplo, yo quiero probar poniendo un background, entonces sí, yo puedo aquí probar cositas y lo puedo ver visualmente en el inspector, pero al recargarse la página de mi proyecto, pues esto va a desaparecer. Simplemente es en el momento pues, que yo lo pongo acá en línea, digámoslo así, no se va a guardar en mi proyecto porque el código de mi proyecto está en mi Visual Studio. Vale, entonces vamos a hacer un ejemplo con esta cajita del modelo de caja y cómo aprender a ver los tamaños. Entonces esta es la clase donde tengo el padding. Vamos a cambiar esto, ponerle un ancho de 350 px, a modificar el alto también 350 px y a ponerle un borde para poder ver la caja. También pues es muy usado que le ponemos un color al borde para poder verlo visualmente y esto nos ayuda a maquetear, a ubicarlo y a moverlo. Entonces lo que les comentaba, si yo deshabilito el borde, aquí es donde yo sé que esta clase es la que me apunta directamente a este elemento. Entonces al seleccionar yo el elemento, vieron que ya me sale que tiene a los lados 10 de padding y arriba y abajo 20 px de padding. Y el inspector me permite ver, digamos que me sale un letrero, dice que es una etiqueta main y que tiene 372 de ancho y 350 de alto. ¿Por qué 362 si yo le puse un width de 350? Vamos a ver por qué. Aquí abajito en el inspector me sale el modelo de caja, como ya les había mostrado. Y aquí pues me sale el ancho y el alto, cuánto tiene de padding, cuánto tiene de borde, en este caso un px, y de margin pues no tiene nada, entonces por eso me salen las dos linecitas. Es súper chévere si ven que va seleccionando cada cosa del elemento y nos va mostrando esto visualmente. 10 px, 20 px y listo. Ah, es que no me lo cambio. Ya,
Entonces al yo seleccionarlo, pues me está saliendo, yo quería que mi caja, yo le puse aquí en mi código, en mi inspector, que mi caja midiera 3,50 de ancho y 3,50 de alto. Pero mi caja, según la información que me da el inspector, está midiendo 3,72 por 3,92. ¿Por qué? Vamos a ver abajo el inspector. Entonces, tengo 3,50 de ancho, más 10 en un lado y 10 en el otro, son 3,70, más 1 de un borde de un lado y 1 de un borde del otro de ancho, en total tiene 3,72. Y arriba lo mismo, 3,50 más 20, 3,70, más 20, 3,90 y 2 de arriba y abajo el borde, 3,92. Entonces, por eso es que el inspector me muestra esa información. Ahí es donde nos salva la vida o entra a colar el box sizing. Entonces, al yo ponerle, como les había comentado, box sizing, border box, pues él me va a redistribuir los tamaños de la caja y va a ajustarlo de acuerdo al tamaño del ancho que yo le haya definido. Entonces yo le dije que necesito o quiero que midan 3,50 de ancho y de largo, porque ahora sí me sale que mide eso por el box sizing. Entonces al volver a ver el modelo de caja del inspector, porque ahora me dice 3,28, porque él redistribuyó el valor. Entonces 3,28 más 10 de un lado más 10 del otro 3,48, 1 de un borde de un lado, 1 del borde del otro, 3,50. Entonces ahí está mis 3,50 de largo. Vamos a recargar la página. Y como les comenté, pues lo que yo maqueteé en línea en el inspector, pues ya no aparece. Se me recarga como estaba mi proyecto. Volvamos aquí. Entonces, los selectores especiales. ¿Por qué traje a colación estos selectores especiales? Porque son muy importantes en el manejo de la vida diaria. Sé que diariamente tenemos muchos inconvenientes al intentar modificar librerías y estos selectores como el div y el host pues nos salvan mucho la vida. ¿En qué sentido? Ya les voy a contar. En este mismo proyecto que estamos viendo acá, yo tengo dos componentes de registro y digamos que yo quiero modificar este icono, quiero modificar el color del icono que está dentro de un componente de fecha, de un input tipo fecha, tipo calendario, perdón. Entonces en mi HTML yo esto lo tengo representado como una etiqueta pues de la librería Material UI de Angular, que es Mat-Form-File. Yo no tengo aquí ningún icono. Vamos a intentar modificarlo como lo hacemos por lo general. Entonces nuestro inspector nos ayuda a encontrar los elementos. Como ya hemos hablado, pues seleccionamos la parte superior izquierda y buscamos el elemento que necesitamos seleccionar. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, aquí creemos que lo seleccionamos donde nos sale ese margin. Creemos que lo tenemos seleccionado, pero no es así. Ahí estábamos seleccionando como un contenedor del icono. Aquí ya tengo el icono. Yo lo selecciono y empiezo a mirar aquí. ¿Qué clases estoy mirando? Puedo utilizar el elemento .style, como les comenté, para saber si el que seleccioné sí es. Entonces vamos a cambiar el color como lo que nosotros queremos hacer, a ver si es el elemento. Efectivamente sí es. Entonces desactivémoslo y vamos a buscar cuál clase me aplica esto. Yo pienso que este es este Mat Icon Button. No me deja deshabilitar los otros, pero si yo hago una prueba y coloco aquí color blue, se cambió. Es el mismo elemento de la librería para los dos. Efectivamente me aplicó el color azul, así que esta es la clase con la que yo puedo modificar el color. ¿Por qué no lo dejo simplemente modificado aquí, sino que lo vamos a ver en el proyecto? Porque esto es como, pues voy a enseñar cómo hacerlo en la vida diaria. Entonces copiamos la clase que me aparece que me está modificando este icono. Vamos a nuestro CSS o SAS del proyecto. Perdón. Y aquí vamos a poner el color que yo necesito cambiar, el cambio que yo necesito hacer, que el botón sea azul. Queremos a que recargue y efectivamente no lo cambió. ¿Esto por qué pasa? Porque en mi HTML yo no tengo representado este icono y el div y la etiqueta o el selector especial div, ¿para qué sirve? Sirve para desactivar las reglas CSS específicas. En otras palabras, le da acceso a los elementos del DOM que no están en el HTML de su componente. Por ejemplo,
perdón, si está usando Angular Material o cualquier otra biblioteca de terceros, algún elemento generado está fuera del área del componente, por ejemplo, un diálogo que esté internamente en la etiqueta de mi librería, pues yo no puedo acceder a ella porque está oculta internamente entre esta etiqueta. Entonces, en el ejemplo que les había mostrado yo en mi HTML de mi proyecto, solamente tengo un mat form file que es de mi librería y él internamente tiene muchas otras etiquetas con el que lo crea, pero yo no puedo acceder a ellas. Por eso fue que mi cambio no se realizó. Entonces vamos a usar el ngDiv, pues en general el selector es div, pero Angular pues hizo su propia versión de este selector y se llama ngDiv. Entonces vamos a ver si esto en teoría funciona. Div es ngDiv espacio, vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Lo hizo. Entonces por eso fue que yo no trabajo directamente aquí en el inspector, porque me sirve que vean cómo lo trabajamos en nuestro proyecto, porque tal vez aquí yo apuntando directamente a la librería pues lo cambia, pero cuando yo lo voy a hacer en mi proyecto no lo hace, por eso lo hago de esta manera. Aquí ya lo hizo, pero ¿qué pasa? Que en todos los componentes de mi proyecto donde yo estoy usando este elemento de la librería me hizo el cambio. Esto es peligroso. En caso de que yo necesite hacer este cambio específicamente en un solo componente, pues puedo tirarme o dañar la UI o la maquetación de otro componente. Entonces, el div se usa de esta manera cuando yo necesito hacer un cambio general en la etiqueta o en el elemento de mi librería, hacer un cambio en todo mi proyecto. El selector host aquí es donde entra como a ayudarnos en este aspecto. Resulta que yo quiero que solamente se aplique a este componente. Entonces la pseudo clase host sirve para apuntar a estilos en el elemento que se alojan en el componente. Y esta es la manera en la que se usa. Vamos a probarlo. Entonces vamos a mi proyecto. Pongo 2.host, espacio, 2.2 en ngDiv y guardemos. Listo. Yo hice la modificación, fue en mi componente registro 2, pero yo tengo un componente registro 1, perfecto. ¿Sí ven? Entonces es súper útil para cuando, pues en el caso en que yo necesito hacer un cambio solamente en mi componente. Pero ¿qué pasa si yo quiero en mi componente de registro 1 ponerlo verde? Este es un componente diferente. Pues copio esta línea, me voy al componente de registro 1 y la pongo green. Y listo. Entonces el componente de registro 2, que fue el primero que modificamos, está azul y el de registro 1 está verde, perfecto, tal cual lo que necesitamos. Entonces, la especificidad. ¿Qué es la especificidad? Es la manera mediante la cual los navegadores deciden qué valores de una propiedad CSS son más relevantes para un elemento y por lo tanto serán aplicados de esta manera. Entonces aquí tenemos una tabla donde nos dicen de mayor a menor qué pesa más o qué es más específico en las reglas CSS. Entonces, ¿cómo podemos saber qué regla tiene mayor especificidad? En este caso, pues en esta imagen está representada con una X, pero en la regla o en la documentación realmente aquí es con un 1. Entonces, por ejemplo, el important vale 10.000, los estilos en línea valen 1000, los selectores de tipo ID valen 100, los selectores de tipo clase y atributos o pseudoclases valen 10, los elementos o pseudoelementos, o sea, etiquetas directas, selectores de etiqueta, vale 1, y los selectores universales, que es el selector general que vimos en la clase anterior, vale 0. Pero aquí vale la pena aclarar algo. Se llama especificidad porque entre más específico es más pesado. Por eso el important rompe con todo en la especificidad. El important es lo que más pesa, por eso se considera mala práctica. Porque al no tener conocimiento de esto, rompemos con toda la especificidad que viene debajo al ponerle important, y en vez de pronto como buscar en el proyecto si de pronto tengo un estilo en línea o tengo
qué tipo de selector tengo, simplemente pues modificarlo, modificándolo o cambiándolo, no tengo por qué utilizar el important, entonces se considera mala práctica por eso, porque rompe con toda la especificidad, es lo que más pesa y es porque es muy específico. Pero entonces, ¿cómo hago yo para acordarme? ¿Cómo fue que dijo Alexandra? Una manera muy buena de acordarse en la vida diaria, en el caso de que tengas un problema que no se te aplica en la librería y crees que puede ser de especificidad el problema, entre más específico sea, más pesa. Entonces, por ejemplo, en los selectores de clase, yo entonces, por ejemplo, en los selectores de clase, yo puedo crear una clase para muchos elementos. Entonces, yo voy a crear una clase, por ejemplo, para todos los botones de mi proyecto. Entonces, esto no es tan específico porque es una clase que voy a usar en un montón de elementos. Pero, por ejemplo, el selector de ID, el ID de una etiqueta HTML es único. ¿Sí? Entonces, por eso pesa mucho más que un selector de clase. Yo solo puedo aplicarle estilos a ese elemento en específico porque es único, ¿vale? Y los estilos en línea, por ejemplo, son aún más específicos porque yo lo aplico directamente en la etiqueta, en el HTML. Yo ni siquiera lo hago en el CSS, sino que lo hago en el HTML y es demasiado específico. Es como lo que más pesa antes del import. Y pues el selector universal es lo que menos pesa o es menos específico porque es muy general, porque no es nada específico. Entonces, por ejemplo, este general es el de asterisco. El de asterisco, espacio, abrir y cierra llave, yo quiero aplicar, por ejemplo, margin a todos mis elementos. Es muy general, por eso realmente no pesa. Vamos a ver esto en un ejemplo. Yo aquí tengo un proyectico en línea. Hacemos esto, listo. Tengo un section container y tengo dos artículos y dentro de cada artículo hay un texto. Entonces los dos artículos tienen una clase, en común que es articles. Y pues esa es la que se está aplicando. Entonces, esto no es tan específico porque tengo una clase que estoy usando en dos elementos. Pero digamos que yo le voy a aplicar estilos directos de selector de ID a mi primer artículo. Saber aplicarle, por ejemplo, este selector de ID, como ya habíamos hablado. En la clase anterior es con numeral y pongo el nombre, guardemos. ¿Vieron que se modificó? Pongamos un background color diferente. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué si yo no le he modificado la clase a este artículo? ¿Por qué me tomó el de ID? Por lo que acabamos de ver. Que el selector de ID pesa mucho más por especificidad, es mucho más específico que una clase tan general. Entonces no me tomó, aunque tenga aplicado en mi proyecto la clase de artículos, no lo toma, sino que toma el selector de ID por especificidad, por eso es que lo aplica. Pero ¿qué pasa si yo a este mismo elemento le pongo un estilo en línea y le cambio el background? Tal cual. Tomó fue el estilo en línea porque el estilo en línea, según la tabla que acabamos de ver, es muchísimo más específico que este selector de ID o que esta clase. Pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, el background color en mi clase? Yo le pongo un importante. ¿Ven? Entonces vuelve a tomarme el color de la clase. Vuelve a tomarme, o sea, en este caso del important, pues no aplica toda la clase, sino que aplica solo la declaración donde yo pongo el important. Pero para el resto de elementos de mi
Para el resto de estilos sí aplica el de estilos en línea. Por ejemplo, si yo aquí, ¿cómo muestro esto en un ejemplo? Que el color de la clase del texto sea rojo, pero que el color de aquí, del estilo en línea, sea naranja. Entonces, ¿por qué tomó el color del estilo en línea? Porque por especificidad este es el último. Pero, Alexandra, si yo tengo un important aquí, que yo tenga un important en una declaración, no quiere decir que me va a tomar toda esta clase, no. Solo rompe especificidad con esta línea que es el background. Pero si yo le quito el important a esa declaración, bien, que él pone el azul de background que está en el estilo en línea, que es lo último que pesa sobre el de ID, sobre la clase. Y es lo mismo que si yo le pongo un important. Que si yo le pongo un important al color del texto, pues él va a romper la especificidad solo en esta línea y no en toda la clase. O sea, él sigue tomando el background del estilo en línea, que es lo que sigue pesando aquí, pero al yo ponerle important al color de texto, él va a tomar es esto. Entonces, por eso esto es bien complicado, porque confunde mucho. En el momento en el que, por ejemplo, que yo diga, pero ¿por qué tienen color rojo? Por ejemplo, que yo puse un estilo en línea y yo digo, pero ¿por qué tiene un color rojo si yo le estoy colocando aquí directamente que sea naranja? Resulta que hay un important por allá que rompe con toda la especificidad y yo no me doy cuenta y es solo una línea. Y yo no me doy cuenta más que todo es porque yo creo que no está aplicando esta clase porque yo estoy usando un estilo en línea, me hago entender. Entonces esto es súper delicado y es muy chévere como tener la tabla de la especificidad bien clara. Listo, eso es todo por este video que estuvo un poco más largo, pero pues vale la pena porque son temas bastante extensos y chéveres de saber. Feliz día.